Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5, nos dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo imagino que todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en nuestros trabajos profesionales. Cuál es nuestra función y qué es lo que se espera exactamente de nosotros. Así que la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué habría de ser diferente en cuanto a nuestra profesión como cristianos? Debemos saber cuáles son nuestras funciones, cuál es el papel que desempeñamos, qué es lo que se espera de nosotros. ¿Deberíamos saber esto? ¿O como somos tan buenos no necesitamos saber nada? Si a los jugadores de un equipo de fútbol no se les enseña cuál es su objetivo, si no entrenan, si no hacen dieta, podemos estar seguros que jamás van a ganar un partido. Estarán perdiendo el tiempo y, desde luego, frustrándose enormemente porque no llegan a lo que otros equipos sí que llegan. Pues eso mismo puede pasar con aquellas personas que quieren llamarse cristianos, pero que desconocen por completo las doctrinas, que no conocen cuáles son los 10 mandamientos. No conocen cuáles son los 10 mandamientos, no los pueden enumerar. Que tienen ideas vagas acerca de quién es Dios y que no tienen claro el sentido de su vida. Por esta razón recurrimos a las Escrituras, y en la serie sobre doctrina de la Iglesia que estamos impartiendo seguiremos viendo la importancia que tiene la Iglesia en los planes redentores de Dios en cuanto a la adoración. Así que hoy vamos a ver 2 puntos. El primero, la importancia de la adoración, y el segundo, lo que traemos a Dios. Veamos entonces la importancia de la adoración. En 1 de Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le da detalles a Timoteo para mostrarle el orden y la vida que tiene que haber en la Iglesia, cómo debe estar estructurada, y acaba diciendo Pablo que está preocupado por la manera respecto a la forma de actuar que debe tener la Iglesia, por lo que la Iglesia precisamente es. La Iglesia tiene un propósito definido, igual que tiene un propósito definido una panadería, una carpintería, una empresa de transportes o el taller mecánico. Todos tienen un propósito definido. Cada uno debe saber cuál es su propósito principal y desde luego no se pueden mezclar unas cosas con otras, envolviéndolos todo en el amor, el tan consabido amor, para hacer absolutamente todo lo que está en contra de la Escritura. Así que la panadería no puede enviar tornillos al Congo, ni la carpintería puede usar su tiempo para buscar setas. Esto no lo puede hacer. Pero esto en la Iglesia sí que se hace. Hacemos énfasis en que la Iglesia no es una ONG, es la Iglesia. Esto no impide que varios hermanos quieran organizarse para crear una ONG, o que varios hermanos quieran organizarse para crear un partido político, o que varios hermanos se organicen para lo que quieran. Pero esto es distinto a lo que es la Iglesia. Cada uno de nosotros tiene su profesión, pero su profesión no es la Iglesia. La Iglesia les enseña, y luego cada uno, en el lugar donde Dios les ha puesto, ejerce la profesión a la que ha sido llamado. Una persona aislada con una espada no es un soldado. Lo es si pertenece a un ejército, pero si va solo por la vida con una espada, es un hombre con una espada, pero no es un soldado. Lo que le da características de soldado es que ha realizado un periodo severo de formación militar, que se ha sometido a una disciplina militar, que está bajo una de las unidades militares que tiene el ejército y el Estado, que es quien le da la titulación correspondiente, y en el contexto del ejército, en el que está integrado bajo los mandos que el Estado ha definido, está sometido a esa autoridad. Y entonces todo el contexto le hace ser un soldado. Ya no es un hombre con una espada, es un soldado. Todo está definido. Pero esto es tanto así en la vida civil como en la vida de la Iglesia.
Así que la Iglesia es un organismo vivo que tiene una estructura definida y tiene un propósito definido que lo marca la Escritura. No lo marca la opinión de cada uno, ni por supuesto las modas en las que nos ha tocado vivir. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, lo que implica que la Iglesia local congregada, nos dice nuestra confesión, y asumiendo su función según los mandatos de la palabra de Dios, asume el ser uno de los medios fundamentales para el establecimiento y mantenimiento de la verdadera religión en la tierra y la proclamación del Evangelio de Dios. Esto es la Iglesia. Esto es la Iglesia. Si la verdad espiritual ha de ser mantenida en la tierra, tiene que hacerse por medio de la Iglesia, que es a quien Dios le ha dado la autoridad para esto. Entonces, no puede ser una ONG. No puede participar la Iglesia, como institución, en actividades políticas. No puede participar la Iglesia como institución en ser un circo. No puede participar en nada esto la Iglesia, en nada. Tiene que centrarse en su papel. Si Dios ha establecido la Iglesia con bastante rigor, debemos esperar que uno de los principales ataques que el enemigo va a llevar a cabo se va a centrar en derribar la Iglesia. Porque atacando a la Iglesia, quita uno de los fundamentos para el establecimiento y mantenimiento de la verdad. Esto es lo que hace. Fijaos que en los 2 primeros siglos de la era cristiana levantó al gobierno civil contra ella 10 terribles persecuciones que asolaron la Iglesia. Tuvieron que reunirse a escondidas en cuevas con alto riesgo de perder la vida y de perder también las posesiones. Muchos de ellos perdieron la vida y las posesiones. Hoy no encontramos el ataque del mal con tanta dureza, porque su táctica ha cambiado, porque los tiempos han cambiado. Y Satanás, que es muy malo, pero no es tonto, sabe aprovechar bien los vaivenes y las modas del momento. Esto nos debe llevar a tener una alta preocupación por la Iglesia congregada, por su membresía, por sus funciones, para que pueda mantener su doctrina y su responsabilidad, la que Dios le ha otorgado. Por esta razón, uno de los aspectos en los que tenemos que hacer un especial énfasis es en la adoración pública, cuando la Iglesia se reúne. Porque desde aquí se inoculan a las mentes y a las conciencias los principios de la Escritura, que luego tienen que barrer todas las áreas de la vida donde nos movemos. Aquí entran en juego los medios por los cuales la Iglesia hace manifiesto sus distintivos. Es cuando la Iglesia se consolida como columna y baluarte de la verdad, en medio de un mundo que es hostil a la Iglesia. Mientras el mundo está entretenido, nosotros estamos ocupados. En la Iglesia no está como una de sus funciones el entretenimiento. Esto es del mundo. Si nosotros tuviéramos entretenimiento, seríamos igual que el mundo. Y entonces, ¿dónde está la luz? Si hacemos exactamente lo mismo que el mundo. Es en la adoración de la Iglesia al Dios vivo y verdadero, donde la palabra es expuesta a través de la predicación, donde las ordenanzas son administradas, donde el pueblo con una sola voz y con un solo corazón canta himnos a su nombre, donde todo el pueblo de Dios se une a la oración oficial que el que preside eleva delante del trono de la gracia y se une a esa oración para decir amén, donde la disciplina es aplicada, donde los creyentes tienen comunión tanto con los hermanos como con el Dios vivo y verdadero. Estamos en la Iglesia. Por eso el tema de la adoración es de vida o muerte para la salud espiritual de la Iglesia. Si se pierde el sentido de lo que es la adoración, se llega a perder la doctrina y se llega a perder todo lo que implica el ser de Dios. En cambio, si se mantiene la adoración, entonces podemos ver las implicaciones de la doctrina. Entonces aprendemos doctrina. Entonces vemos cómo se confirma que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, que es la casa de Dios. Y es entonces cuando podemos defender nuestras convicciones con valor, porque tenemos argumentos según nos enseña la palabra de Dios y todas las doctrinas que emanan de ella. Pero ojo, aquí no estamos hablando de sensacionalismo. No estamos hablando de sensacionalismo. Ni de disparar las emociones, tampoco. Sino que estamos
hablando de adorar, cuya palabra significa postrarse solemne y reverentemente, rindiendo a Dios un culto racional, como nos indica el apóstol Pablo en Romanos 12. Culto racional. Tenemos que pensar en quién estamos adorando, cómo le estamos adorando y qué es lo que estamos haciendo. Yo imagino que todos vosotros en vuestros trabajos lo hacéis de forma racional, no lo hacéis de forma emocional, ni sentimental, ni sensacional, ¿no? Sois profesionales y tenéis que hacer lo que tenéis que hacer en vuestro trabajo. Debemos observar la relación entre la vida y la adoración en una iglesia, porque mientras más fuerte sea la vida espiritual de una iglesia, más solemne es su adoración. Ojo con esto. Mientras más fuerte sea la vida espiritual de una iglesia, más solemne es su adoración. Y al contrario, mientras más está en decadencia la vida espiritual de una iglesia, y la ausencia de doctrinas, por tanto, más adornada será la adoración. Habrá más actividades, más música, más entretenimiento, más diversión, pero no hay doctrina. Mientras más fortaleza tenga la vida de la congregación impartida por la enseñanza de las Escrituras con doctrinas sólidas, no querrá oír otra cosa sino la palabra de Dios. No querrá oír otra cosa. Quieren la iglesia en orden nutrirse de Cristo, ser enseñados en toda verdad, crecer en conocimiento y en gracia. Pero si no hay una sana doctrina, la fortaleza espiritual se hunde. Y el objetivo pasa a ser el buscar todo tipo de actividades para llenar esta ausencia. El entretenimiento se impone y la palabra se silencia. La iglesia ya no es columna y baluarte de la verdad. Es comparsa y veleta de la mentira. Y así está la cristiandad. Así está la cristiandad. Todos quieren participar. Todos quieren actuar para satisfacer el deseo de la carne. Porque el del espíritu no existe. De manera que este es uno de los grandes aspectos que debemos de cuidar en nuestra iglesia para tener las características y los elementos esenciales de la verdadera adoración, porque esto nos dirá si la iglesia está muerta, aunque tenga 1000 actividades, pero la iglesia está muerta espiritualmente, o si está viva, aunque no tenga ninguna actividad, porque es el espíritu el que da la vida, no son las actividades. Como ya hemos dicho, la adoración pública la podríamos catalogar en 2 actividades principales. Todo lo que tiene que ver con la adoración conlleva 2 actividades especiales. Esta es una santa convocatoria, la que tenemos hoy, el Día del Señor, en la que Dios viene a reunirse con su pueblo. Dios está en medio de su pueblo cuando se congrega en su día para la alabanza de su nombre y para darnos a conocer su palabra. Dios viene a reunirse con su pueblo y en esta convocatoria también es donde su pueblo viene a reunirse con su Dios. Y ahí se opera un intercambio. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Lo que traemos a Dios. Lo que traemos a Dios. La pregunta que cada cual debe hacerse es: ¿qué es lo que nosotros debemos traer a Dios para que en esta reunión Él sea adorado? Que luego veremos en otros sermones como este es uno de los sacrificios que debemos traer. Porque hay sacrificios espirituales que debemos traer. ¿Qué es lo que nosotros debemos traer a Dios para que en esta santa convocatoria del Día del Señor Él sea adorado? Así que vamos a ver dónde se fundamenta este principio de que nosotros los creyentes debemos traer algo a Dios. Anda, yo pensaba que aquí veníamos a que nos den, pero resulta que no, que tenemos que traer algo. Es el texto que hemos leído en 1 de Pedro 2:4, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, vosotros, todos los miembros de la Iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que aquí tenemos un mandato. Y es que tenemos que traer sacrificios espirituales. Los verdaderos creyentes han sido constituidos, dice el texto, como piedras vivas, para ser parte de esta casa espiritual.
La iglesia no es el edificio en el que estamos. La iglesia es cada uno de los creyentes cuando se reúnen, sea donde sea que estén. En Efesios capítulo 2, versículo del 20 en adelante, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que aquí tenemos grandes privilegios que Dios nos manifiesta abriéndonos su palabra. Estas piedras que han sido llamadas a la salvación por Cristo y han mostrado las evidencias de su salvación asumiendo el bautismo y su incorporación a la Iglesia, es a los que Pedro se refiere. Si bautizamos a los niños cuando nacen, desde luego eso no está de acuerdo al orden bíblico, porque nosotros no somos una nación física, como Israel sí que era, pero nosotros no somos una nación física. No somos una nación que tiene que reconocer a los que nacen para darles la nacionalidad. Nosotros no. La Iglesia es una nación espiritual y son los que nacen espiritualmente aquellos a quienes bautizamos, no a los que nacen físicamente, a los que nacen espiritualmente. La Iglesia reunida no es otra cosa sino el templo, el santuario de Dios. Y como todo santuario y todo templo, tiene que haber unos sacerdotes que ofician. Esto es lo que hay en todos los templos, sacerdotes que ofician, incluso los paganos. De manera que unidos a Cristo, cada uno de los creyentes, pasamos a ser piedras vivas que componen el templo. Pero a la vez, también, dice Pedro, somos constituidos sacerdotes. A la vez. Somos sacerdotes. No puede haber templo sin sacerdotes. Porque son ellos quienes ofician y rinden tributo a su Dios. Y cada uno de los creyentes, nosotros, somos sacerdotes. Y esa es tu misión como creyente cuando vienes en el día del Señor a adorarle, porque tú eres un sacerdote. Pero, ¿para qué has sido constituido sacerdote? ¿Con qué propósito Dios dice que tú eres un sacerdote? ¿Para qué fin? ¿Os habéis dado cuenta que la palabra es específica cuando dice para ofrecer sacrificios espirituales? ¿Sacrificios? Esto es lo que ofrecían los sacerdotes. Sacrificios, sacrificios. Y si nos dice que nosotros tenemos que traer sacrificios espirituales. No diversión, no entretenimiento, no pasármelo bien, no tomarme un café con el hermano. No, sacrificios. Hemos sido constituidos sacerdotes para cumplir una función en la Iglesia. Ofrecer sacrificios. Pero no como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Pacto. Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente. Ellos tenían una actividad diaria, que además el día de reposo era el doble. Había el doble de sacrificios en el día de reposo que el resto de los días. Pero como nosotros no pertenecemos al Antiguo Pacto, sino al Nuevo Pacto, somos llamados a traer continuamente sacrificios, pero espirituales. Ya no tenemos que traer corderos ni animales, ahora son sacrificios espirituales. No somos una nación física, ni tenemos un templo físico. Somos una nación espiritual y hay un templo espiritual. Esto debe de hacernos pensar seriamente acerca de nuestra reunión pública como Iglesia, de acuerdo a esta enseñanza que nos marca la Escritura. Pensemos en la misa. ¿Qué celebran los católicos en la misa? El sacrificio de Cristo. Vaya. ¿Quiénes son los sacerdotes? Pues aquellos que han sido nombrados por la jerarquía de la Iglesia romana. ¿Dónde se ubican los sacerdotes? En el altar, el lugar del sacrificio. Pero todo es físico, todo es físico. Los sacerdotes son a quienes se les ha dado la autoridad para llevar a cabo el sacrificio del cuerpo de Cristo, como hacían los sacerdotes del Antiguo Pacto. Ellos hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que ellos lo que están mostrando es que sacrifican todos los domingos al Señor en todas sus iglesias, lo cual es una aberración completa delante de la Escritura.
La Escritura nos dice que Cristo con un solo sacrificio, uno solo, hizo perfectos para siempre a los santificados, a sus hijos. No hay más sacrificios. Pero ellos sí, están todos los domingos sacrificando en todas sus iglesias, continuamente. Los presbiterianos hacen lo mismo que los católicos respecto al bautismo. Cuando un niño nace, lo bautizan. Pero eso lo hacen los católicos porque implica dar de alta a una persona para pertenecer a una nación católica. ¿Y nosotros somos católicos? Por esto en muchos lugares, antiguamente, no se pedía el certificado de nacimiento, sino el certificado de bautismo. Porque es lo que te da entrada a la nación. Eres un ciudadano de esa nación. Esto es igual que lo que hacían los israelitas con sus hijos. Los circuncidaban como señal de pertenecer a la nación de Israel, una nación física. Pero nosotros no somos una nación física. Así que estamos en las antípodas de los presbiterianos en ese aspecto y de los católicos en todos. Aquí se trata de una nación espiritual. En este sentido, a los que bautizamos son a los niños en la fe, que pueden tener 50 años, pueden tener 30 años. Es decir, aquellos sobre quienes el Espíritu Santo los ha hecho nacer de nuevo, a esos los bautizamos, a los niños, en la fe, porque somos una nación espiritual, no somos una nación física. Por eso los bautizamos, porque ellos ya tienen conocimiento para decir, este es el camino y por aquí quiero andar, porque todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. No el que se bautice y luego crea si le apetece, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es lo que enseña la Escritura. Tienen que nacer espiritualmente para pertenecer a esta nación espiritual a la que accedes mediante el bautismo. Pero si solo naces físicamente, por mucho que te bauticemos, no perteneces a este pueblo, porque este pueblo es espiritual. No es una nación física, es una nación espiritual. Bautizamos a niños espirituales, personas que han venido a la fe de acuerdo al llamado del Espíritu que hace nacer de nuevo a todos aquellos que Dios Padre entregó a Cristo, por esos. Así que esto es un asunto de nacimiento espiritual, no de nacimiento físico. Bautizamos a los niños espirituales, no a los niños físicos. Pequeño matiz. Cuando en la Iglesia de Roma celebran la Santa Cena, el pueblo está mirando de lejos. Según la doctrina de Roma, el sacerdote es el representante de Cristo. De ahí que la idea que nos muestra la Iglesia de Roma en este asunto está en las antípodas de la enseñanza de Pedro, que dice que todos los creyentes somos sacerdotes, que no hay una casta sacerdotal, que somos todos. Y aquí debemos tener mucho cuidado para no comparar al sacerdote romano con el pastor cristiano, porque no tienen nada que ver en absoluto. El pastor gobierna la Iglesia de forma espiritual de acuerdo al mandato bíblico, pero no es un mediador. No es un representante de Dios. No es nuestro intercesor. Por supuesto, no puede perdonar pecados. Tiene la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios y guiar al pueblo de Dios en el camino hacia su morada eterna, pero no ocupa un papel mediador ni intercesor. Cero. El pastor es igual que el resto de los hermanos, lo único que tiene funciones distintas, pero es uno más. No ejerce de sacerdote delante de Dios representando a su pueblo. Así que no penséis ninguno que si le decís al pastor, pastor, ora por esto, pensáis que la oración del pastor tiene más influencia que la de tu hermano que está a tu lado. Tiene la misma influencia. El pastor no tiene acceso directo al trono de la gracia más que el resto de los hermanos. Sin embargo, y aquí encontramos el problema, muchos de los que vienen de un contexto católico romano o por influencia social y cultural del país en el que viven, o por un gigantesco desconocimiento bíblico, pueden traer esta idea cuando nos reunimos como iglesia, que el pastor es como un sacerdote. Pues no. El pastor es un sacerdote como todos nosotros somos sacerdotes en ese sentido, pero no un sacerdote al estilo de la Iglesia de Roma, ni mucho menos al estilo de Israel. Por esto, cuando la gente se congrega, espera ver qué les va a dar aquel que está predicando en el culto. A ver, hoy venimos, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar?
¿Cuál es la actividad de hoy? ¿En qué nos vamos a entretener? ¿Cuánto vamos a cantar? ¿Cuánto vamos a saltar? ¿Qué chistes nos van a contar? ¿Cuánto café vamos a tomar? ¿Cuál es el entretenimiento en el que hoy nos vamos a pasar el tiempo? ¿Cuál es el de entretenimiento de hoy? ¿Qué diversión vamos a tener hoy? Así que llega la gente a la iglesia pensando estas cosas. Bueno, a la iglesia, es un decirlo de la iglesia. Llega la gente a las reuniones que tienen para ver qué va a pasar hoy, en qué nos vamos a entretener. Pero Pedro les da una mala noticia, y es que tienen que traer sacrificios espirituales. Pero esto a la mayoría de la cristiandad no se le pasa ni por la imaginación. Claro, si no se lee en la Escritura, imaginaos cómo van a saber lo que dice la Escritura. Pero es que tenemos que traer sacrificios. Por esta razón muchos van a la iglesia pensando que es un restaurante con buena comida y con un espectáculo donde te lo vas a pasar genial. Genial. Suponen que el pastor va a desarrollar una serie de actividades para el entretenimiento, o vas a ver una obra de teatro, qué bien, pero es cristiana, eso sí, ¿eh? O sea, utilizamos la iglesia el día del Señor, en vez de proclamar su nombre y centrarlo todo en la adoración a Él, vamos a entretenernos para satisfacer nuestra carne. Esto es fantástico, es un buen camino para el infierno, pero no es lo que Dios enseña en su palabra, si decimos que vamos a la iglesia. Pedro nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene que traer algo a Dios en la adoración pública, sacrificios espirituales. Es cierto que venimos a recibir también, y en próximos sermones lo veremos, pero antes y en primer lugar, venimos a dar. Venimos a dar. Y esto requiere preparación previa, claro. ¿Qué hacían los creyentes del Antiguo Testamento cuando iban al tabernáculo o después al templo para adorar? ¿Qué hacían? Imaginaos la escena. Iban a llevar sus sacrificios. No, iban con las manos vacías. Como no tenían pantalones como nosotros, tenían túnicas, supongo que también tendrían bolsillos, así que iban con las manos en los bolsillos. A ver hoy qué tiene el sacerdote para mí. ¿Os imagináis la escena? ¿Esto es una escena lógica? ¿Que cada uno puede pensar que es así? Y si a nosotros nos parece ilógico que eso pudiera ocurrir, ¿por qué en el nuevo pacto sería diferente? ¿Por qué en el nuevo pacto viene la gente a las iglesias con las manos en los bolsillos? A ver hoy qué entretenimiento me dan. El texto que leíamos en la introducción, Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en las fiestas solemnes de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, pero el punto principal aquí es lo que sigue. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno. Antes de ir, llevaban todo lo necesario para el sacrificio. Lo preparaban. ¿Y por qué el nuevo pacto sería diferente? Cuando Pedro está apuntando directamente a los sacrificios espirituales. ¿Por qué el nuevo pacto sería diferente? En el templo del nuevo pacto, y cuando digo templo no me refiero al edificio, me refiero al templo que está en nuestros corazones y que todos formamos, no existe ninguna figura centrada en el sacerdote que representa al pueblo, como sí lo había en el antiguo pacto. En la iglesia del Nuevo Testamento nadie representa a nadie. Nadie representa a nadie. Nadie es sacerdote en nombre de alguien, sino que todos los creyentes somos sacerdotes y por lo tanto todos tenemos que traer y presentar nuestros sacrificios delante de Dios. Todos, si somos creyentes. Si no eres creyente, pues puedes venir a entretenerte. Pero si eres creyente, debes ser consciente de que debes traer tus sacrificios espirituales. Observad que continuamente se usa la palabra sacrificio, que está en las antípodas de la palabra entretenimiento, diversión, pasar el tiempo, dormirme en el culto. ¿No? ¿O es que la iglesia ha sido establecida sobre el sacrificio de Cristo para entretenernos? ¿Ha sido la iglesia establecida sobre el sacrificio de Cristo para entretenernos?
hoy precisamente en su día? A la mayoría de las iglesias les resulta divertido el sacrificio de Cristo, porque tienen fiestas no solemnes, sino fiestas mundanas. ¡Qué divertido es! O sea que sacrifican a Cristo. Dios Padre sacrifica a Cristo en nuestro lugar, lo expone al vituperio y al escarnio público, le hace derramar su sangre, y nosotros nos congregamos para divertirnos. Es fantástico. El plan de redención implica que cuando Cristo te salva, te constituye sacerdote de su templo. Y tú tienes la responsabilidad de traer los sacrificios y ofrendas a Dios en nombre de Cristo, porque nadie lo va a hacer por ti. ¿Alguien come por ti? Cuando te pones junto a tu esposo o tu esposa, y tu esposo o tu esposa tiene mucha hambre, y tú le dices, bueno, no te preocupes que yo como por ti. El primer día a lo mejor te aguanta tu esposo o tu esposa, pero creo que a partir del tercero las cosas se van a poner serias. Esto es igual. Este sacrificio nadie lo puede hacer por ti. Es individual. A la vez que es individual el acceso a la membresía de la iglesia. Que nadie piense que porque está casado con su esposa y el esposo son miembros de la iglesia, en la iglesia se tratan como una unidad. No. Cada uno es distinto. Y cada uno recibirá atenciones distintas o amonestaciones distintas. No van en paquete, son individuales. El hecho de que sean sacrificios espirituales no niega la realidad de que tú tienes que ofrecer sacrificios a Dios en este día en el que Él te ha convocado. No te ha convocado en otro, te ha convocado en este. No estás exento de este propósito, sino que más bien es tu alta responsabilidad, es función como hijo de Dios la que tienes, traer sacrificios. De la misma manera que los sacerdotes en el Antiguo Pacto tenían que cumplir con su oficio realizando sacrificios, así también tú tienes la misma responsabilidad con los sacrificios espirituales. ¿O qué pensáis vosotros cuando llegásemos ahí al templo de Jerusalén y el sacerdote dijera, pues hoy no me apetece hacer sacrificios, me voy a mi casa? Te quedarías pasmado, no te entraría en la cabeza. Pues eso es lo que podemos hacer cuando venimos y no tenemos los sacrificios preparados. Pero tú eres un sacerdote, tienes que venir con tus sacrificios. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues a que las Escrituras nos dicen que somos sacerdotes y debemos traer sacrificios espirituales. Y solo nosotros podemos ofrecer estos sacrificios porque es algo que únicamente lo pueden hacer los sacerdotes, los creyentes. Es aquí donde descansa toda la actividad de la adoración pública que gira en torno a esta verdad. Somos un sacerdocio santo y tenemos que entender que cuando venimos a congregarnos en torno a la palabra de Dios y en torno a Cristo, en su día, tenemos que venir con esta idea, como sacerdotes. ¿Quién puede imaginar a un sacerdote brincando, bailando, haciendo alguna obra de teatro, levantando las manos, haciendo la ola, dándole golpes en la cabeza a algunos de los que hay por allí a ver si se cae de espalda, o ver a una sacerdotisa tocar la guitarrita al ritmo pop de nuestra época, o mejor al ritmo Disney? ¿Vosotros os imagináis a algún sacerdote en el templo de Jerusalén haciendo esto? Saldríais corriendo y diríais, pero estoy en la casa de Satanás. Pues sí, exactamente es lo que hay en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas. Sinagogas de Satanás. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en su templo como sacerdotes, porque quiere y espera nuestros sacrificios. Y si descuido este propósito o vengo con las manos vacías, estaré actuando de forma negligente y estaré anulando la función que yo tengo dentro del cuerpo de Cristo. Y mi misión más fundamental hoy, que es el reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios que me llamó por Cristo a la salvación. Todo eso lo estaré negando si no traigo mis sacrificios espirituales y si no presento un espíritu de adoración tal y como la Escritura me demanda. Y cuando correspondo a la Escritura, entonces adoro a Dios, entonces honro a Dios, entonces exalto su nombre y entonces veré cómo me beneficio
de su palabra para mi edificación y para mi consuelo. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos expuesto tu palabra, ver la gran necesidad que tenemos de ella, de que sigas alimentando nuestro corazón y nuestra mente para saber cómo tenemos que adorarte, en espíritu y en verdad, tal y como tú lo declaras en tu palabra. Gracias por instruirnos en todos estos matices y darnos lo que necesitamos para rendirte un culto de adoración como a ti te corresponde. Guíanos en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.